Un papa que no rezaba al cielo, sino que susurraba a las sombras. Un pontífice acusado de haber pactado con el diablo en el corazón mismo de Roma. ¿Conspiración política? ¿O la prueba de que hasta la silla de San Pedro puede ser corrompida por fuerzas prohibidas? Hoy conocerás la verdadera historia del Papa del Diablo. El trono maldito. Roma, siglo XIV. La cristiandad parecía más fuerte que nunca. La Iglesia extendía su poder sobre reinos y pueblos, y el Papa era considerado el vicario de Cristo en la tierra. Pero entre las murallas del Vaticano, los rumores corrían como fuego en la noche. El pontífice no servía a Dios, sino al diablo. La figura del llamado Papa del Diablo se convirtió en uno de los capítulos más turbios de la Edad Media. No era un simple pontífice cuestionado por corrupción o ambición, sino un hombre acusado de haber firmado un pacto con fuerzas oscuras, de invocar espíritus en rituales secretos y de gobernar la Iglesia bajo la sombra de Satanás. Cara de diablo, el eco de la herejía en el corazón de Roma. En una época en la que la superstición dominaba cada rincón de la vida, cualquier señal, cualquier gesto ambiguo, podía convertirse en prueba de herejía. Y cuando los enemigos políticos buscaban derrocar al Papa, nada era más poderoso que acusarlo de ser servidor del demonio. Crónicas de la época hablaban de reuniones nocturnas en pasillos ocultos, de libros prohibidos que circulaban en el Vaticano y de símbolos extraños hallados en sus aposentos. ¿Fuego, conspiración o verdad incómoda? ¿Era este Papa realmente un hereje, o simplemente un hombre atrapado en una red de intrigas políticas? Algunos afirmaban que su mirada hipnótica y sus decisiones extrañas eran prueba de posesión demoníaca. Otros creían que se trataba de una campaña cuidadosamente elaborada para destruirlo y reconfigurar el poder en la Iglesia. Ojo, el comienzo de una leyenda negra. Lo cierto es que la figura del Papa del Diablo no se borró con su muerte. Por el contrario, su recuerdo se convirtió en advertencia, la idea de que incluso el trono más sagrado podía ser tocado por el mal. Un mito que, 7 siglos después, sigue estremeciendo a quienes buscan la verdad oculta tras las paredes de Roma. La Iglesia en crisis. El medievo tardío no fue solo un tiempo de castillos y cruzadas, sino también de corrupción y luchas internas dentro de la Iglesia. Mientras el pueblo veía en Roma la sede de la fe, tras las murallas del Vaticano se escondía un juego peligroso de intrigas políticas, ambición y miedo. Iglesia, un poder absoluto y frágil. El Papa era, en teoría, la voz de Dios en la tierra. Su autoridad se extendía sobre reyes y pueblos, y sus bulas podían decidir guerras o sellar alianzas. Pero esa imagen sagrada ocultaba una realidad incómoda: cardenales enfrentados entre sí, obispados vendidos al mejor postor y familias nobles italianas disputando influencia en la curia. Era un tiempo en que la fe convivía con la codicia, y donde la espiritualidad quedaba muchas veces eclipsada por la política. Detective, conspiraciones y enemigos. Cada elección papal era un campo de batalla invisible. Los clanes más poderosos de Italia, como los Colonna y los Orsini, presionaban para colocar a sus candidatos en el trono de San Pedro. Los reyes europeos, por su parte, maniobraban desde la distancia para asegurarse un papa favorable a sus intereses. En este ambiente envenenado, cualquier rumor se convertía en arma. Y pocas armas eran tan efectivas como acusar a un adversario de herejía o pacto con el demonio. Cara aterrada a un pueblo dominado por el miedo. Para el pueblo llano, que vivía entre hambrunas, guerras y pestes, el mundo estaba lleno de señales divinas y diabólicas. Un eclipse, una enfermedad repentina o una tormenta inesperada podían interpretarse como castigo de Dios, o señal del diablo. Por eso, cuando comenzaron a circular acusaciones de que el Papa realizaba rituales oscuros en secreto, la idea prendió con facilidad en la imaginación popular. Fuego, el escenario perfecto para el mito. La Iglesia, poderosa pero dividida, y un pueblo temeroso y supersticioso, fueron el caldo de cultivo ideal para que surgiera la historia del Papa del Diablo. Un relato que mezclaba verdad, exageración y propaganda, pero que reflejaba el estado de una institución corroída por sus propias sombras. El ascenso del pontífice. Nadie llega al trono de San Pedro por accidente. El hombre que la historia recordaría como el Papa del Diablo comenzó como un cardenal hábil, de palabra medida y memoria prodigiosa. Sabía escuchar más de lo que hablaba, y cuando hablaba, dejaba a los demás con la sensación de que habían sido ellos quienes tomaron la decisión. Ese don, mitad diplomacia, mitad hechizo, fue su primera corona. En Roma, la curia hervía.
Dos facciones irreconciliables se disputaban el control. Unos querían un papa dócil a las monarquías, otros exigían un pontífice fuerte que doblegara a los reyes. El cardenal se movía entre ambos bandos con una cortesía afilada, prometiendo al uno lo que insinuaba al otro, sin comprometerse nunca por completo. Tenía amigos en todas partes, y confidentes en ninguna. Cuando murió el papa anterior, el cónclave se convirtió en un laberinto de votos, vetos y susurros. Los embajadores extranjeros rondaban los palacios, las familias nobles italianas enviaban recados velados, y la ciudad se entregó a presagios. Un rayo en la madrugada sobre una cúpula menor, una bandada de cuervos posándose en la logia, un eclipse de sol que oscureció el Tíber por unos instantes. Cada signo fue interpretado como anuncio de una lucha entre el cielo y el infierno. El cardenal, mientras tanto, tejía su red. Favores discretos a monasterios influyentes, promesas de reforma a clérigos descontentos, señales de moderación a los reyes ansiosos. Había aprendido el arte de conceder sin ceder, sí que eran tal vez que eran no, y silencios que valían más que una bula. También circulaban rumores, que consultaba astrólogos, que poseía un libro raro de Salomón, que sus decisiones llegaban siempre antes de que las reuniones ocurrieran, pero nadie presentaba pruebas. Y, en política, lo que no puede probarse sirve tanto como lo que no existe. El encierro del cónclave se prolongó. Hubo noches de fiebre, papeletas quemadas, alianzas que se deshicieron al alba. En ese cansancio, su figura ganó peso, no era el favorito de nadie, pero resultaba aceptable para casi todos. Y, a menudo, ese es el verdadero perfil del elegido. En la votación decisiva, la suma de pequeñas lealtades, esas que no llenan un discurso, pero inclinan una balanza, lo elevó por fin. La fumata anunció al pueblo un nombre. Dentro, algunos cardenales respiraron aliviados, otros apretaron los dientes. El nuevo pontífice apareció en la logia con gesto sereno. Bendijo a la multitud y prometió paz, disciplina y reforma. Sin embargo, los mismos presagios que acompañaron su elección serían luego usados contra él. Los cuervos, el rayo, el eclipse, piezas de un relato que, con el tiempo, se ensamblarían como prueba del designio infernal. Por ahora, el Papa reinaba. Pero en los corredores de mármol ya nacían preguntas peligrosas. ¿Qué había dado a cambio de tantos apoyos? ¿Y a quién? Las primeras acusaciones. Las murmuraciones no empiezan en plazas ni púlpitos, nacen en rincones donde la luz de vela apenas sostiene el aire. Primero fueron dos monjes copistas de una abadía cercana a Roma. Dijeron haber recibido, sellado con lacre negro, un manuscrito destinado a un cardenal enemigo del Papa. Dentro, un breve texto sin firma, ha invocado nombres que no deben pronunciarse en la casa de Pedro. Nadie supo quién envió aquello, todos creyeron saberlo. Pronto se agregaron detalles. Un sacristán confesó que, en horas tardías, había visto al pontífice retirarse a una capilla lateral acompañado de 3 asistentes. En el altar, juró, no estaba el misal abierto, sino un pequeño volumen encuadernado en piel oscura, con letras que parecían moverse cuando uno intentaba fijarlas. Otro testigo, un guardia suizo joven y crédulo, aseguró que oyó palabras en una lengua de hierro y ceniza. Le preguntaron si entendió algo. Respondió que no, pero que el corazón le latió al revés. Los adversarios del Papa no desperdiciaron el viento. Un canónigo hizo circular un catálogo de signos inquietantes, un anillo distinto al del pescador que el pontífice llevaría en privado, una medalla con un sello salomónico hallada en los aposentos de un secretario, una estrella de 8 puntas grabada, casi invisible, en la madera del reclinatorio. En tiempos de sospecha, el símbolo antecede a la prueba. La curia intentó desmentir. Un portavoz explicó que el libro oscuro no era más que un compendio de oraciones penitenciales, que la medalla pertenecía a un diplomático oriental, que la estrella era mero adorno mudéjar. Pero los desmentidos, como piedras en agua nocturna, hicieron ondas que parecían más profundas que el peso de las palabras. Aparecieron, entonces, historias de reuniones sin registro, cenas escasas, sin vino, en una sala discreta detrás de la biblioteca papal. El pontífice en silencio, oyendo a un fraile matemático hablar de proporciones, astros y la armonía de lo creado. Bastó esa mención a los astros para que algunos tradujeran cálculo por conjuro. Los enemigos recogieron la traducción y la elevaron a dogma. Un episodio encendió la mecha. Durante una tormenta súbita, un rayo cayó cercano a la cúpula menor. El Papa,
que regresaba de una audiencia, se detuvo frente a una imagen de San Miguel. Un paje, tembloroso, aseguró que lo vio alzar la mano y trazar un signo desconocido en el aire, no la cruz. Dijo también que, al hacerlo, el trueno cesó por un instante. Era fácil rebatirlo, los truenos cesan, los pajes tiemblan, pero la idea de un gesto indebido del pontífice prendió con rapidez. Los cardenales rivales comenzaron a recopilar testimonios para el archivo, un perfume extraño en la sacristía, una piedra negra entre las cuentas del rosario, una vela que ardía con llama azulada. Minucias elevadas a categoría de blasfemia. Y, como colofón, un relato recogido en secreto por un notario. El Papa sería visto descalzo, a medianoche, caminando sobre mosaicos fríos y pronunciando el nombre de un ángel caído. ¿Quién lo vio? Un hermano que prefiere el anonimato por temor a escándalo. Excusas suficientes para el papel, pólvora suficiente para el rumor. Las acusaciones, por fin, llegaron envueltas en erudición. Un teólogo citó a Agustín, otro a Gregorio. Hablaron del non licet de consultar poderes preternaturales, de la sutileza con que el mal se disfraza de geometría. No hubo sentencia, pero sí un veredicto tácito. Se impuso la sospecha. Y la sospecha, en Roma, es una procesión que no se detiene. A partir de esa semana, cada silencio del Papa se leyó como cálculo, cada reforma anunciada, como tapadera, cada oración prolongada, como diálogo con lo inconfesable. Las primeras acusaciones habían cumplido su oficio, no demostraron nada, pero hicieron creerlo todo. Pactos y herejías. Las sospechas, una vez instaladas, pidieron un nombre. Y cuando el miedo necesita bautismo, siempre elige el más antiguo, pacto. No bastaban ya los símbolos dudosos ni los testigos anónimos. Empezó a circular la idea de un compromiso sellado no con tinta, sino con espíritu, como escribió un canónigo en una nota cifrada. Se hablaba de un convenio entre el pontífice y fuerzas que prometían conocimiento perfecto a cambio de obediencia y silencio. El relato tomó cuerpo en 3 pruebas que los rivales presentaron en secreto. La primera, un folio con un signo dibujado en tinta ferrosa, 8 radios y una pequeña letra griega en el centro. Juraron que era un sello de dominación, aprendido en grimorios atribuidos a Salomón. La segunda, un testimonio de un médico de cámara, que jamás firmó, asegurando que el pulso del Papa se aceleraba cuando se pronunciaba cierto nombre prohibido, dijo haberlo comprobado con el reloj de arena y la luna. La tercera, un objeto, una piedra oscura con vetas rojizas, hallada en la funda del reclinatorio papal. Un dominico la declaró imán de presencias. Un benedictino, simple jaspe. La duda favoreció al rumor. A partir de ahí, las noches se poblaron de liturgias invertidas. Un oficiante encapuchado, 3 velas negras, un libro sin título y una oración pronunciada al revés, la estampa completa de la imaginación medieval. Decían que el Papa buscaba respuestas inmediatas para gobernar, victoria sobre reyes rebeldes, obediencia de cardenales, fin de hambrunas. Y que la respuesta llegaba, no del cielo, sino de un consejero que no respiraba. Se oía un roce, como de alas, escribió un notario que no estuvo allí. Los partidarios del pontífice replicaron con teología. Recordaron que la ciencia natural y el estudio de los astros no eran, por sí, condenables, que Tomás distinguía entre causas segundas y superstición, que el diablo no podía forzar la voluntad del bautizado. Pero la disputa ya no era de escolástica sino de imaginario. El pueblo quería un culpable visible para sus desgracias y los príncipes deseaban un papa debilitado. Llegaron entonces los pedidos formales de investigación. 3 cardenales elevaron libelos a la Inquisición romana solicitando verificación de doctrinas y examen de objetos sospechosos dentro del Palacio Apostólico. Pedían, además, interrogatorios a servidores, confesores y copistas. Todo para tranquilidad de las ovejas. Nadie dijo en voz alta lo que todos pensaban, que un juicio, aunque no probara nada, podía quebrar el pontificado. El rumor final, el que empujó la puerta, fue el del nombre secreto. Un sacristán aseguró que oyó al Papa pronunciarlo muy bajo, en una misa privada. No supo repetirlo, pero describió un calor súbito, una presión en el pecho, una vela que chisporroteó azul. Bastó esa postal para que el pacto dejara de ser metáfora y se convirtiera en acusación. Así, entre sellos, piedras y palabras que nadie pudo escribir, el caso pasó de la sombra al escrutinio. La curia anunció que colaboraría para extinguir calumnias. Los enemigos sonrieron, no querían extinguir nada, sino avivar el fuego con el aire solemne de un tribunal.
Y el tribunal, inevitable, ya estaba preparando sus preguntas. El juicio oculto. El tribunal no comenzó con campanas ni edictos públicos. Empezó con llaves, las que abrieron, de madrugada, una puerta lateral del Palacio Apostólico para dejar pasar a 3 inquisidores, 2 notarios y un guardia con antorcha. Nadie debía saberlo, y sin embargo todos lo supieron a la mañana siguiente. Roma siempre oye pasos en la noche. La Inquisición romana reclamó competencia por materia de fe, pero aceptó el pedido de la curia. Nada de procesiones, nada de pregones, solo un examen reservado para evitar escándalo. Fue un equilibrio imposible, mantener el secreto y, a la vez, satisfacer a los enemigos del Papa que exigían sangre. Los inquisidores, aves de costumbre, empezaron por la lista: sacristanes, pajes, copistas, músicos de capilla, médicos, el maestro de ceremonias. Interrogatorios breves, repetidos, cruzados. No buscaban relatos, buscaban coincidencias. En la sala baja elegida para las audiencias, el aire olía a cera fría y pergamino. Sobre la mesa, un crucifijo, un reloj de arena y un libro de actas. Las preguntas eran siempre las mismas, apenas disimuladas con nuevas palabras. ¿Vio usted un libro oscuro? ¿Escuchó una lengua que no comprende? ¿Notó un signo extraño trazado por la mano del Santo Padre? Cada testigo aportaba un matiz: el brillo azulado de una vela, el eco de una sílaba, la presencia de un fraile que nadie conocía. Nada concluía, todo insinuaba. Los objetos ocuparon la segunda parte. Se presentaron una piedra veteada de rojo, un anillo con caracteres diminutos, una medalla con estrella de 8 puntas, 2 hojas con diagramas. Un dominico de mirada seca dictaminó peligro de superstición, un benedictino, más prudente, habló de ornato y estudio. Los inquisidores asentaron ambas opiniones, felices de que un mismo objeto pudiera sostener 2 discursos. El juicio secreto no busca verdad, busca una frase firme con la que cerrar el acta. Se pidió, también, un registro de misas privadas y entradas a la capilla lateral. El maestro de ceremonias entregó un cuaderno con noches marcadas por iniciales. Allí faltaban páginas. Humedad y tiempo, explicó. Los notarios miraron los bordes. No estaban deshechos, sino cortados. Nadie lo escribió en el acta, pero la sospecha cambió de sitio. Quizá no se juzgaba a un papa culpable, sino a un pontificado rodeado de manos dispuestas a escribirle la culpa. Hubo un momento de tensión cuando llamaron al confesor del papa. Se negó a responder sobre materia de confesión, invocando sigilo sacramental. Un inquisidor golpeó la mesa. El otro, más viejo, recordó que ni la Inquisición quebranta esa muralla. El silencio del confesor, sin embargo, fue leído como confirmación por quienes habían llegado con sentencia en el bolsillo. En la penúltima sesión, un notario presentó la copia de una carta anónima. El pontífice consulta a un espíritu de ciencia. La caligrafía parecía de varias manos, las tintas no eran las mismas, y el sello era un dibujo toscamente imitado. Los inquisidores lo aceptaron ad cautelam y avanzaron hacia la conclusión: non constate heresí, no consta herejía, pero consta escándalo. Era la fórmula perfecta, absolvía sin absolver, dejaba al papa vivo y a los rumores respirando. La sentencia, si puede llamarse así, quedó guardada en un sobre con 2 sellos. Uno se rompió esa misma noche. El documento desapareció del archivum, y desde entonces, la ciudad se llenó de versiones: que lo quemó un secretario fiel, que lo robó un cardenal enemigo, que lo compró un embajador extranjero. El juicio oculto había cumplido su destino: no cerrar nada, abrirlo todo. La caída del Papa. El juicio secreto no lo condenó oficialmente, pero lo dejó marcado. La fórmula non constate heresí era, en el fondo, un estigma: absolvía de palabra, pero en silencio dejaba abierto el veneno. Y el veneno corrió con rapidez. Los pasillos del Vaticano murmuraban más fuerte que los pregones en la plaza. Algunos aseguraban que el Papa comía apenas, que su rostro se hundía, que su piel adquiría un tono ceniciento. Otros hablaban de pesadillas, gritos nocturnos escuchados desde sus aposentos, una vela que siempre se apagaba a la misma hora, y un cuervo que, decían, se posaba en la ventana de su cámara cada amanecer. La muerte llegó sin aviso. Una mañana, el pontífice no salió a celebrar misa. Lo encontraron en su lecho, rígido, con los ojos abiertos y la boca entreabierta como si hubiera querido pronunciar una última palabra. El médico oficial declaró apoplejía, los notarios escribieron fallecimiento repentino.
Pero la ciudad no aceptó diagnósticos. Para Roma, había sido castigo divino. Las señales parecían acomodarse a la narración. La noche anterior, una tormenta sacudió la ciudad. Un rayo cayó sobre la cruz menor de la basílica, partiéndola. En la plaza, un mendigo juró que vio una sombra salir por el techo del palacio apostólico, como humo que no era de fuego. En los corredores, algunos juraron sentir olor a azufre al entrar en la habitación del Papa muerto. El entierro fue solemne, pero tenso. Mientras el cortejo avanzaba hacia San Pedro, el pueblo se agolpaba con rezos y susurros. Unos pedían misericordia por su alma, otros murmuraban que ni la tierra lo aceptaría. Cuando el ataúd descendió, un crujido resonó en la cripta. No fue más que madera sobre piedra, pero bastó para que los más supersticiosos corrieran a repetir que hasta el suelo se negó a recibirlo. Las crónicas rivales aprovecharon el momento. Un monje franciscano escribió que había visto una mancha oscura extenderse sobre el hábito del cadáver. Otro afirmó que el rostro del pontífice, tras cerrado el féretro, mostraba una mueca de risa. Detalles imposibles de verificar, pero irresistibles de creer. Así, la muerte no borró las sospechas, las confirmó. El Papa había partido, pero no como pastor ni mártir, sino como ejemplo de que el mal podía trepar hasta la silla de Pedro. Lo que fue, en realidad, un final humano, se transformó en mito eterno. La leyenda negra. El pontífice había muerto, pero su sombra seguía viva. El silencio de los documentos oficiales fue rápidamente sustituido por un torrente de relatos, sermones y crónicas que tejieron lo que pronto se conocería como la leyenda negra del Papa del Diablo. En las plazas, los juglares recitaban coplas donde el pontífice era retratado como un hechicero disfrazado de pastor. En las abadías, los monjes copiaban crónicas con notas al margen. Se dijo que el Santo Padre invocaba espíritus de la noche. Cada línea añadida, cada exageración, multiplicaba su fama siniestra. Los enemigos políticos aprovecharon para cimentar su versión. Panfletos manuscritos lo acusaban de haber sido iniciado en artes ocultas por un erudito hebreo, de haber portado un anillo que brillaba en la oscuridad y de haber firmado, con sangre, un contrato con Satanás. Que nada de esto pudiera probarse no lo hacía menos real para la imaginación medieval, al contrario, lo volvía indestructible. En los sermones de Cuaresma, algunos predicadores aseguraban que la peste, las hambrunas y las guerras eran consecuencia de aquel papa maldito que había contaminado el trono de Pedro. Su nombre, poco a poco, dejó de pronunciarse en voz alta, como si invocarlo atrajera infortunio. En su lugar, se hablaba de él con perífrasis, el pontífice oscuro, el papa del diablo. El pueblo añadió sus propios adornos. Se decía que, al morir, había dejado un manuscrito escondido con instrucciones para mantener vivo su pacto. Otros creían que su cadáver nunca se descompuso, sino que ardía lentamente bajo la tierra, como carbón encendido. En las casas humildes, su historia era contada a los niños como advertencia: si sigues el camino del mal, terminarás como el papa del diablo. En los claustros académicos, los teólogos discutían si aquel pontificado era simple calumnia o si, en efecto, había existido una infiltración demoníaca en la Iglesia. Para unos, era propaganda política, para otros, era prueba de que ni siquiera la institución más sagrada estaba libre de corrupción sobrenatural. Así, entre rumores, prédicas y manuscritos marginales, el Papa muerto se transformó en leyenda viva. Su biografía se desdibujó hasta confundirse con mito, y el mito se volvió más fuerte que cualquier decreto. El trono de Pedro, desde entonces, llevaría siempre consigo la sospecha de que en su historia hubo un tiempo en que no reinó un vicario de Cristo, sino un siervo del infierno. Ecos en la Edad Media. La muerte del pontífice no cerró la herida, la abrió aún más. Su recuerdo se convirtió en un fantasma colectivo que rondó a la Iglesia durante generaciones. No era ya un hombre concreto, sino un símbolo del peligro de que el mal pudiera infiltrarse en el corazón mismo de la fe. En las aldeas, los campesinos mencionaban su nombre como advertencia. Se decía que los lobos que rondaban los rebaños eran enviados por el Papa maldito, que aún gobernaba desde las sombras. En noches de tormenta, cuando un rayo caía sobre una iglesia, los más supersticiosos murmuraban: es el diablo reclamando su trono. La Inquisición encontró en esta leyenda un recurso. Muchos herejes fueron acusados de seguir la doctrina del Papa del Diablo. Bastaba con asociar a un enemigo con aquel recuerdo para condenarlo sin más pruebas.
Los cátaros, los judíos, incluso algunos clérigos reformistas fueron señalados como herederos de su corrupción. El mito se convirtió en herramienta de persecución. En los sermones, los predicadores advertían que el mal no solo acechaba en brujas y hechiceros, sino que podía anidar en los propios ministros de Dios. Este temor alimentó una ola de desconfianza hacia el clero. Cualquier gesto extraño, cualquier símbolo incomprensible podía interpretarse como eco del Papa infernal. Los cronistas medievales mantuvieron vivo el relato, adornándolo con nuevos elementos. Uno escribió que su sombra aparecía en la basílica cada aniversario de su muerte. Otro afirmaba que su tumba exhalaba un humo oscuro en ciertas noches. Aunque nadie lo comprobaba, la fuerza del rumor era suficiente para que muchos peregrinos se acercaran con temor a Roma, buscando señales. Con el tiempo, la figura del Papa maldito se convirtió en un arquetipo. Cuando un pontífice posterior tomaba decisiones impopulares o mostraba un carácter severo, algunos murmuraban que recordaba al Papa del Diablo. Así, su sombra se proyectaba sobre quienes le siguieron, recordando que ningún papa podía sentirse completamente seguro del juicio de la historia. La Edad Media avanzó, pero el mito se volvió semilla de nuevas leyendas. Desde las hogueras de brujas hasta los tratados sobre demonología, el recuerdo de aquel pontífice acusado de pactar con las tinieblas fue invocado como prueba de que el enemigo no siempre estaba fuera. A veces, estaba sentado en el propio trono de Pedro. El secreto enterrado en Roma. La leyenda del Papa del Diablo no terminó con su muerte ni con los sermones que lo condenaban. Siglos después, en los pasillos húmedos de los archivos vaticanos, se empezó a hablar de un manuscrito prohibido, oculto entre miles de volúmenes polvorientos. Un bibliotecario del siglo XVII mencionó en una carta privada haber visto un libro pequeño, encuadernado en piel ennegrecida, con letras que quemaban los ojos. Decía que llevaba un título en latín casi borrado, Pactum Obscurum. El texto relataba, según su breve descripción, conversaciones entre el pontífice y una voz sin cuerpo, instrucciones sobre cómo leer ciertos salmos al revés y símbolos semejantes a los que se habían mencionado en las acusaciones de su tiempo. Otros testigos posteriores afirmaron que el manuscrito estaba guardado en un cofre con 3 cerraduras, bajo el sello de prohibido leer. La Biblioteca Vaticana, famosa por su rigor, nunca lo incluyó en catálogos públicos, pero el rumor creció, que ese libro era la prueba final de que el Papa acusado había sellado un pacto con fuerzas oscuras. Naturalmente, muchos dudaron. No sería un invento posterior, escrito por enemigos o falsarios para reforzar la leyenda. Sin embargo, lo inquietante es que los guardianes de los archivos nunca lo desmintieron del todo. Ante preguntas directas, solo respondían que algunos textos debían permanecer cerrados por prudencia. Con el tiempo, el manuscrito se convirtió en un mito dentro del mito. Para unos, era simple propaganda, para otros, era el eco de un secreto que la Iglesia nunca se atrevió a destruir. Algunos incluso sostienen que fue trasladado a una sala más profunda, junto a otros documentos inconvenientes que jamás verán la luz. La posibilidad de que, en algún lugar bajo Roma, aún repose un libro con las palabras de aquel Papa maldito alimenta la fascinación hasta hoy. Porque si el Pactum Obscurum existiera realmente, no estaríamos ante un rumor medieval, sino frente a la huella tangible de un juramento con el infierno mismo. El eco del Papa del Diablo. Han pasado siglos desde que aquel pontífice fue sepultado en Roma. Su nombre quedó casi borrado de los registros oficiales, sus decretos se diluyeron entre bulas y concilios posteriores, y sin embargo, su figura persiste. No por lo que gobernó, sino por lo que se dijo de él. La historia recuerda a reyes, batallas y concilios. Pero lo que sobrevive con más fuerza son los rumores. Y el Papa del Diablo es prueba de ello, un hombre cuya memoria fue moldeada más por acusaciones que por hechos, más por miedo que por verdad. Cara de diablo o un mito más fuerte que la realidad. Su supuesta alianza con fuerzas oscuras sigue siendo contada como advertencia. No importa si fue víctima de intrigas políticas, si todo se debió a enemigos ansiosos de destruirlo. En el imaginario medieval, y aún en el moderno, resulta más creíble que un papa haya pactado con el infierno que aceptar que el poder puede corromper sin necesidad de demonios. El mito perdura porque refleja un temor profundo, que ni siquiera el trono más sagrado esté libre de la corrupción del mal. Pergamino, el poder del relato. Crónicas, sermones, canciones populares y manuscritos prohibidos mantuvieron viva su sombra. Y aunque los historiadores modernos duden de las pruebas, saben que la influencia de esta leyenda fue real, alimentó persecuciones,
justificó inquisiciones y sembró desconfianza en generaciones enteras de fieles. Quizás nunca existió un pacto, quizás nunca hubo un manuscrito maldito en los archivos secretos del Vaticano. Pero lo importante no es la certeza, sino el eco. Porque lo que importa en la historia no siempre es lo que ocurrió, sino lo que la gente cree que ocurrió. El Papa del Diablo nos recuerda que la Edad Media fue un tiempo donde el miedo era tan poderoso como la espada, y donde una acusación podía sobrevivir más que un pontificado entero. Y mientras los archivos sigan guardando sus silencios, la pregunta seguirá abierta. ¿Fue solo un hombre calumniado, o un pontífice que realmente dejó entrar al diablo en la casa de Dios? El eco de aquel pontífice maldito no murió con él. Su historia, entre rumor y mito, nos recuerda que incluso el trono más sagrado puede ser tocado por la sospecha y el miedo. ¿Fue todo una conspiración política? ¿O realmente un papa se atrevió a abrir la puerta a fuerzas prohibidas en el corazón de la Iglesia? Déjame tu opinión en los comentarios, mano blanca indicando hacia abajo. Y si quieres seguir explorando los secretos más oscuros de la Edad Media, suscríbete al canal y activa la campanita campana. Porque la historia puede olvidar nombres, pero las leyendas nunca mueren.